Hola, ¿qué tal? En nombre y representación de todo el equipo de trabajo de Borrego Político, quiero darte la más cálida bienvenida a esta nueva entrega de Borrego Político, en la cual estaremos abordando un tema de interés social a nivel internacional en el ámbito político. Con esto me refiero a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Nos estarán acompañando los integrantes de Borrego Político para brindarnos información muy importante a través de unas breves cápsulas videográficas y nos mostrarán datos determinantes que explican detalladamente pues, estas elecciones. Por otro lado, los estaré acompañando para moderar las participaciones y dar una conclusión general al final de este tema tan relevante. Para iniciar tenemos que hablar primero de aspectos muy generales para entrar un tantito en contexto. Y como sabemos, hace unos días Joe Biden ganó las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica después de un recuento de votos que pareciera consolidar aún más pues la victoria de este candidato que ahora se consolida como el nuevo presidente electo ante pues las negativas del mandatario Donald Trump que parecieran que pues esta transición del poder va a ser un tanto complicada a pesar de que en los últimos días hemos visto que esta conducta pues se ha apaciguado, eh, pues es incierto. Joe Biden, ahora el nuevo presidente electo de Estados Unidos de América, tras haber obtenido 306 votos a favor, se consolida como el siguiente presidente de este país. A continuación, nuestra compañera Karen Solorio nos hablará acerca pues, del perfil de los votantes y pues cómo determinó estas elecciones. Para obtener el perfil del ciudadano que votó tanto por Biden como por Trump, nos hemos basado en una serie de encuestas realizadas por Edison Research para el Grupo Nacional de Elecciones, donde se entrevistó a un total de 15.590 votantes. Y como resultado, se observó la prevalencia de 5 factores determinantes. En primer lugar, el 57% de quienes votaron por Biden fueron mujeres, mientras que el 53% equivale a hombres que votaron por Trump, por lo que se infiere que las mujeres tuvieron mayor inclinación a votar por el candidato demócrata. En segundo lugar, la mayoría de quienes votaron por Biden fueron hispanos y latinos, con un 65%, mientras que el 58% representa al sector de la población blanca que votó por Trump. En tercer lugar, el 60% de los ciudadanos que votaron por Biden oscilan entre los 18 y 29 años, mientras que el 52% de quienes votaron por Trump tienen entre los 65 y más. Así que se infiere que la población joven prefirió votar por el candidato demócrata. En cuarto lugar, el 92% de quienes votaron por Biden concuerdan que la desigualdad social es el tema más importante y por ello decidieron votar por él, a comparación del 83% que votó por Trump, ya que decidió que la economía era el factor más importante para decidir su voto. Y finalmente, quienes votaron por Biden, específicamente el 75%, señaló que una de las cualidades por las que decidieron votar por él fue porque puede unir al país, mientras que el 72% consideró votar por Trump porque es un líder fuerte. Muchísimas gracias Karen por esta información. Sin duda, con todos estos datos podemos ver que hay una separación dentro de estos grupos sociales en Estados Unidos. Y ahora con nuestro compañero Kevin, que nos va a dar un panorama un poco más amplio de cómo esta separación pues detona que ciertos estados hayan votado por cierto candidato. Por favor, Kevin, adelante. Así es, como lo comentan mis compañeros, estas últimas elecciones han sido sumamente reñidas por diferentes cuestiones, tanto por el conteo de votos, por el tipo de votos que se emitieron, tanto por correo, digitales y sobre todo los que se presentaron cada uno en las urnas, y por el otro aspecto de cómo se distribuyeron los votos electorales en los 5 estados clave que decidieron esta nueva elección en Estados Unidos. Así que en este momento les estaré compartiendo pantallas sobre el mapa interactivo en el cual se pueden ver los 50 estados de Estados Unidos y cuál fue la transición que se hizo en cada uno de ellos, comenzando principalmente por el estado de Arizona, en el cual anteriormente había sido para
Donald Trump lo había ganado en 2016 y hoy en día se pinta de azul, representando 11 votos electorales para Joe Biden. Podemos ver claramente que la diferencia es de 0.3%. Continuando con esto, tenemos a Wisconsin, que es otro paradigma para estudiar dentro de estas elecciones, ya que Wisconsin presentaba anteriormente que era republicano, había sido para Donald Trump en las elecciones igual de 2016, y hoy en día pasa a ser para el demócrata Joe Biden. Y aquí es importante mencionar con un 1.2-3% aproximadamente, con margen de error, por supuesto, en el cual pues hoy pasa a representar 10 votos electorales para el presidente virtualmente electo Joe Biden. Continuando con esto, tenemos a Michigan, que igual había sido en las pasadas elecciones para Donald Trump, sin embargo hoy pasa a ser del demócrata Joe Biden con 16 votos electorales, representando uno de los casos en el cual se nota más la brecha entre demócratas y republicanos. Se está hablando de casi unos 200,000 participantes en los cuales pues decidieron cambiar su voto por el demócrata Joe Biden que volver a votar por Donald Trump. Continuando con esto, tenemos a Pensilvania, en el cual igual es uno de los estados sumamente reñidos y que se puede ver la diferencia entre el pensamiento demócrata y sobre todo republicano. Igual había pasado a ser de Donald Trump en las elecciones de 2016 y hoy pasa a representar 20 votos electorales para el demócrata Joe Biden. Podemos ver que la diferencia roza casi en los 2 puntos y claramente se ve que ha sido uno de los estados clave, sobre todo pues porque Joe Biden es natal de este estado de Pensilvania. Continuando con esto, tenemos a Georgia, que es uno de los estados más interesantes de analizar en estas elecciones, ya que históricamente desde que estaba las elecciones en donde participó Bill Clinton, no se había pintado este estado de azul. Había permanecido desde ese entonces totalmente de rojo, dedicado a los republicanos. Y justamente en estas elecciones para 2020 pasa a representar 16 votos electorales para el demócrata Joe Biden. Y como vemos es sumamente cerrada la elección, estamos hablando de casi 0,2%, incluso más cerrada que la de Arizona. Y con esto pues yo concluyo mi aportación y continuamos contigo, Irving. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kevin, por tu aportación. Claro, nos ayuda mucho a poder visualizar los cambios en el patrón electoral que pueden llegar a suscitarse y cómo ciertas áreas estratégicas que tal vez favorecen a un candidato o en su caso favorecían a un candidato pueden llegar a cambiar. Esta es sin duda una respuesta electoral de una consecuencia que es la falta de resultados del mandato de Donald Trump. Y bueno, así como cambian las cosas dentro de un país, también las hace hacia el exterior. Y para eso nuestro compañero David nos hablará un poco acerca de las relaciones bilaterales que existen y que van a existir entre Estados Unidos y México. Por favor, David. Esta elección igualmente significa nuevas relaciones para México y los Estados Unidos. Podemos identificar primeramente que por fin van a terminar las hostilidades que tuvo el gobierno de Donald Trump contra los mexicanos residentes ilegalmente en los Estados Unidos y que esto llegaba a escalar a una tensión que existente entre México y los Estados Unidos desde que Donald Trump fue electo en 2016. Ante eso también podemos verificar el hecho de que la presidencia de Joe Biden tendrá nuevos lineamientos para con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Específicamente podemos encontrar esto en que Joe Biden es una persona que ya se ha mostrado, él mismo lo ha dicho, sorprendido en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador no lo ha felicitado el día de hoy por su victoria, argumentando este último que no puede felicitar a un candidato que aún no ha sido reconocido y posiblemente esté esperando a la decisión final del colegio electoral el próximo 8 de diciembre. Sin embargo, eso es algo ilógico desde hace tiempo, considerando que los estados que estaban en riesgo para poder cambiar la situación, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Nevada, hace tiempo que ya rectificaron sus votos, por lo cual ya podemos decir que Joe Biden es el presidente. Dentro de las nuevas relaciones podemos encontrar que se mantendrá el TEMEC y lo que más preocupa en este momento es el hecho de que México tendrá que cumplir con lineamientos que
Donald Trump no había considerado o simplemente no le importaban. Estos incluyen, pero no se limitan al hecho de lineamientos ambientales, ya que como México lo ha demostrado últimamente, se ha enfocado en la creación de electricidad por medio de la CFE, quemando carbón una vez más y abandonando las energías renovables que la misma CFE producía o que compraban de los Estados Unidos. Esto, considerando el plan ambiental del presidente Joe Biden, podría representar un punto de inflexión entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Al final, la relación entre México y los Estados Unidos podemos decir que será diferente a partir de que Joe Biden llegue a la Casa Blanca en 2021. Sin embargo, solamente el tiempo dirá cómo México podrá verse beneficiado o afectado, y mucho de eso dependerá del trabajo de la administración del presidente López Obrador. Muchas gracias por tus aportaciones, David. Es un tema bastante delicado porque sabemos que el futuro es muy incierto, pues nuestro vecino nos ha dado sorpresas en el pasado con reformas en los tratados comerciales y políticas migratorias que pareciera ser que nada es seguro, pero como mencionas el panorama pinta un poco mejor, un poco más favorable. Ahora hay que ver cómo nuestro presidente responde a esta relación que ha sido tan estrecha y codependiente hacia Estados Unidos. Agradezco sus aportaciones, compañeros. Toda esta información pues nos ayuda a ver que es más lógico que estas elecciones han marcado un ahora y un después, ya que hace muchos años no se veía que un presidente norteamericano perdiera una reelección, y como lo han mencionado diferentes medios de comunicación, no fue una victoria de Joe Biden, sino una derrota de Donald Trump, que ha estado envuelto en un sinfín de críticas por su forma de llevar el gobierno estadounidense. Y claro, por esta misma razón ha golpeado en muchos factores a lo que hoy se conoce como la primera potencia mundial. Esperemos que este tema pues dé mucho más de qué hablar, pues estos fenómenos políticos enriquecen nuestro contenido. Y bueno, sin más que decir, agradezco a todos y cada uno de ustedes su tiempo y espero verlos de nuevo. Hasta la próxima. Muchas gracias.